tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, este espacio de análisis que les ofrece puntualmente Navarra Televisión. Hoy técnicamente ha llegado el verano, técnicamente, porque lo que viene siendo, si uno mira al cielo, pues prácticamente hay que hacer un acto de fe para poderlo comprobar. Pero nosotros estamos aquí, aunque caigan chuzos de punta, aquí seguiremos prestándoles temas que nos parece que puedan ser de su interés. Para hoy hemos elegido dos asuntos que nos parecen relevantes. El primero será en la segunda parte del programa. Hablaremos de qué pasa en nuestro cerebro cuando las personas se enamoran, cómo funciona el cerebro enamorado. Esto será en la segunda parte del programa. Y el primer asunto que hablaremos hoy será de la lectura, de cómo influye la lectura en nuestros pequeños, en nuestros menores, en la educación e incluso también en los mayores. Todo es una correlación. ¿Con quién? Pues como siempre con un experto, y en este caso un experto, pero vamos, de 10, porque lleva años investigando sobre este asunto. Él es Ángel Sanz, es inspector del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien. Muchas gracias, porque siempre que te llamamos estás aquí, acudes puntualmente. Pues yo encantado. Y además eres un aficionado de la lectura y de la investigación de cómo influye la lectura en los menores. Llevas muchos años. Sí, yo no soy un experto, soy un apasionado. Vale, eso está. ¿Cuántos años llevas manejando este asunto? Pues hace 15, 20 años hice una tesis sobre la lectura, aquello ya me enganchó y a partir de ahí pues es ir leyendo, investigando, observando, hablando mucho con profesores y profesoras, pero si yo me remonto, tengo que echar años atrás y yo me acuerdo casi un niño, un adolescente que ya ahorraba mis pesetillas de entonces, de la paga, para comprarme un libro. Yo ahora tengo en mi biblioteca personal, tengo un apartado donde tengo todos aquellos libros de mi primera biblioteca, ¿no? Y a veces los leo, aquella colección austral de un papel grisáceo y tal, bueno, pues todavía lo conservo como una reliquia. Por lo tanto, la lectura ha sido para mí siempre un compañero que nunca, una compañera que nunca me ha fallado. ¿Y eso de la tesis doctoral? Sí. La hiciste sobre la lectura, pero en concreto el título era... Pues bueno, ya sabes que... Más o menos. Sí, pues la influencia que tiene la lectura en la capacidad de aprender de las personas, el impacto que tiene y sobre todo cómo se podría mejorar la lectura, porque había investigaciones de psicología, de lingüística, pero había muy poquito sobre la aplicación a la educación. Entonces a mí me interesaba ver esto, cómo todo este conocimiento se puede concretar, llevar al aula y mejorar la competencia lectora de nuestros alumnos. Bueno, pues eso será hace 15, 20 años, desde aquella tesis doctoral, pues imagínense hasta ahora el conocimiento acumulado, pues experto y apasionado de la lectura. Pues este es nuestro invitado y estas son las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. La lectura no solo proporciona información o instrucción, sino que forma, educa, creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo o concentración. También entretiene y distrae. Los expertos afirman que una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida. También defiende los entendidos que tiene una influencia directa tanto para la configuración de la propia personalidad como para la vida social, la profesional o la vida académica. En todas ellas, la lectura es imprescindible. En Contraste nos planteamos, ¿es la lectura una prioridad educativa? ¿Qué nos jugamos si no conseguimos el hábito de los jóvenes? Parece que a las nuevas generaciones les cuesta más prestar atención. Se cansan enseguida de leer, de escuchar, de escribir y de pensar debido al entorno social. ¿Cabe alguna solución con la presión existente? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones. Y la primera que le voy a plantear a Ángel esta noche es que cuando uno habla de lectura, cuando uno habla de leer, en principio uno dice, bueno, pues mi hijo ya lee. Igual no se lee 3 libros al mes, pero ya lee, o sea, cuando le toca lee y sabe leer y no se equivoca, no se traba al leer. Supongo que habrá niveles para leer bien, muy bien, excepcionalmente bien. Pero claro, ¿cómo sabemos si nuestro hijo lee bien, si nuestro hijo se relaciona bien con la lectura, que ya vemos que es fundamental? Bueno, yo creo que hay una cosa muy interesante y es darse cuenta que la lectura está entroncada en un contexto. La lectura en el siglo XIX es muy diferente a tal y como hoy lo entendemos. Es decir, personas que en el siglo XIX, principios del siglo XX, considerábamos que estaban alfabetizadas,
porque sabían decodificar, sabían interpretar, ¿no? Es decir, coger un texto y leer. Bien, pues estas personas hoy día serían para nosotros prácticamente analfabetas. ¿Por qué? Porque el requerimiento de la sociedad ha crecido exponencialmente. Si antes la lectura era para leer una carta que nos mandaban de lejos, poder leer un poquito de entretenimiento, hoy día la lectura cumple unas funciones tremendamente interesantes y tremendamente apasionantes. Por lo tanto, resumiendo, no es suficiente con saber entender lo que allí pasa. Hay que entrar en el texto, en las intenciones, leer entre líneas, es decir, no hay cosa más compleja que la lectura y a la vez tan sencilla como parece. Claro, pero ¿cómo se le explica a un niño cómo eso de leer entre líneas tiene que ver, en el caso de los niños, con la imaginación? ¿Tiene que ver con entender lo que ha leído? ¿Tiene que ver con ser capaz de explicar lo que ha leído? Con todo. Incluso hoy parece que he hecho yo la tesis, ¿eh? Pero sí, muy bien, ya, perfectamente. Pero tiene que ver con esas cosas y supongo que son pistas para que un padre diga, mi hijo se entera o no se entera. Sí. ¿A qué edades, digamos, un niño tiene que empezar a aprender a leer entre líneas o utilizar la imaginación? Bueno, pues en el caso de los cuentos, pero cuando tiene que ver con lo académico, cuando uno dice, si a estas edades no se está enterando suficientemente, va un poco retrasado. Mira, Paz, yo creo que hay un continuo. Es decir, la lectura es una forma de codificar el lenguaje, una forma. Pero esto es un paso comunicante con lo que ocurre en otros códigos, los códigos orales. Es decir, yo no puedo, o me es muy difícil separar el desarrollo de los códigos orales, de la comunicación oral, de lo que es el código escrito. Lectura y escritura. Por lo tanto, los padres, ¿cuándo tienen que empezar? Desde antes de nacer. Hombre, a leer, un poco difícil, pero ese contacto que tiene la madre con su hijo que todavía no ha nacido, esas conversaciones que el padre le pone la mano en el vientre de la madre y le habla a ese niño, eso ya es poner la simiente, los gérmenes de la lectura. Porque la lectura es comunicación mediada por un texto, pero al fin y al cabo es comunicación. Todo lo que sea desarrollar la comunicación, el afán de comunicarse, las ganas de comunicarse, estamos trabajando la lectura. En uno de los trabajos que has realizado de manera contundente a lo largo de estos años de investigación, tú te planteas una pregunta, no sé si la planteas tú o la recoges, y es si aprenden nuestros alumnos a leer eficazmente en el colegio. Sí. Es decir, ¿el colegio basta para leer eficazmente? Es decir, bueno, pues en casa se dedica a jugar y en el colegio pues ya es el momento de leer. ¿No es suficiente? ¿Es eficaz? ¿Hay que reforzar en casa? Pues mira, cada ámbito tiene su potencialidad, ¿eh? En la casa tienen mucha importancia con respecto al hábito lector, porque al final es algo que se contagia, ¿eh? En aquellas familias donde hay un hábito lector, los niños y niñas se van metiendo en ello y se convierten en lectores, ¿eh? Ven los diarios, ven las revistas, ven... un inciso, en PISA, una de las cosas que más correlacionan con el rendimiento en PISA a los 15 años es la cantidad de libros que hay en casa. En PISA vamos a explicar que es un informe, Perdón, para la gente que igual está Sí. despistadilla, es un informe, lo puedes explicar quizá tú mejor que yo, un informe que es internacional y que evalúa a los alumnos. Explícalo tú. Es una evaluación internacional de la OCDE. En el 2000 se hace la primera evaluación y supone un revulsivo porque hasta entonces había habido mucha pedagogía comparada, ¿no? Visitas, intercambios, pero no había una evaluación formal, sistemática. Había sus precedentes, ¿eh? pero PISA, esta evaluación ha supuesto un hito. Un hito porque, digamos, nos pone en la realidad. Sí, es decir, nosotros pensábamos que nuestros chicos leían estupendamente, comprendían estupendamente y PISA estudia, analiza a nuestros alumnos y dice, oye, pues no vamos tan bien como creíamos, ¿no? Los de Finlandia van mucho mejor, por ejemplo. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Sí. Claro, esto de la lectura, antes hablábamos de cómo se leía, sorprende, o sea, no dejas de sorprender que dices, bueno, en el siglo XIX se leía diferente que ahora. Claro. Que uno dice, bueno, pues leer en principio, pues es leer y comprender un texto. Han cambiado mucho las cosas, desde luego, desde el siglo XIX, pero lo cierto es que en los últimos años estamos viviendo una revolución, puesto que quizá nosotros cuando éramos más pequeños íbamos al colegio, bueno, nos daban unos apuntes, teníamos que estudiar aquello y ya estaba, era papel y texto.
no había más cuestión. Ahora aparece todo el mundo, todo el fenómeno de las pantallas, de las nuevas tecnologías, de las TICs, claro, y parece, da la impresión, o dicen que los alumnos hoy no tienen tanta capacidad para estar delante de un papel escrito como quizá hace 20, 25 años. Sí. Eso creo que está demostrado, me parece a mí, y no sé cómo, no sé si es mejor o peor, Sí. si va en decremento la lectura, no. Bien, antes de contestar a esta pregunta interesante, que la estaba esperando, porque, Pues es la porque nos realidad, preocupa. es la Sí, realidad. sí, sí, nos preocupa, pero yo creo que hay que ser un poquito ecuánime. Quería retomar la pregunta de antes, es decir, si en la familia tiene una importancia tremenda, Sí. quien verdaderamente tiene que enseñar sistemáticamente a leer y a comprender es la escuela. Es la escuela. Por lo tanto, ahí tiene que haber una colaboración tremenda, ¿Cuál es el problema? Que van creciendo, el conocimiento va creciendo exponencialmente y hay que seleccionar qué es lo que se enseña en la escuela, ¿no? Pero como idea quedaría un poquito esta idea de que O sea, en casa hay que leer, hay que leer, en el hay colegio que hablar. es imprescindible, leer, Imprescindible. porque es una cuestión de comunicación, hay que hablar, Sí. correcto. Sí. Y la diferencia es que antes la lectura estaba metida en el área del lenguaje como una actividad más, y hoy día se le está dando una entidad por encima del área del lenguaje. Es decir, todo profesor, toda profesora es profesor de lenguaje y profesor de lectura. ¿Por qué? Porque el acceso al conocimiento, gran parte, es mediante textos. Hombre, si todos pudiésemos experimentar de primera mano las cosas, en vez de experimentarlas de forma indirecta con un texto, pues mejor que mejor, pero no es posible, ¿no? Entonces, nuestro acceso al conocimiento, gran parte del acceso al conocimiento es mediante un papel escrito, ¿no? Dicho esto, pues vamos a pasar al tema de las pantallas, y que ahora pantallas. parece que es más complicado. Muy bien, el ebook, efectivamente, el iPad, los teléfonos móviles. Muy bien, yo creo que hay que huir de dos extremos, es decir, demonizar las nuevas tecnologías y volver un poquito a lo antiguo, a donde nosotros los adultos nos sentimos muy cómodos. El otro extremo, es decir, el papel, todos estos procedimientos han quedado ya anticuados, esto ya pertenece a la Gutenberg, ¿sí? Estamos ya en una nueva era y hay que lanzarse a ella. Bien, yo creo que hay que buscar un equilibrio. En este momento no hay una postura clara que nos diga qué es mejor, qué es peor, qué ventajas tiene una cosa, qué ventajas tiene otra. Los que estamos metidos en este mundo hemos comentado mucho un librito que a cosa de un año pues invadió las librerías de un tal Nicholas Carr. Se titula Superficiales. Y lo que plantea es el tema de cómo generaciones se están metiendo en un tipo de lectura, en un tipo de entretenimiento y de relación absolutamente mediada por los medios, los ordenadores, y esto está cambiando, está reconfigurando la mente, con sus grandes ventajas de un manejo de la información tremendo. Manejamos muchísima información como nunca nos habíamos pensado. Aquello de que la información es poder, que se decía antes, hoy día ya no es. Hoy diríamos, el poder es la capacidad de seleccionar información y de tener criterio. Por lo tanto, ya ahí se ha introducido. Antes hablamos del siglo XIX, ahora estamos hablando del siglo XX, de hace varias décadas, antes de ayer, ¿no? Por lo tanto, hoy la lectura tiene que ver más con este tipo de competencias, de la capacidad de seleccionar, de ver, de ponderar, de tener un pensamiento crítico, porque si no, lo que nos está pasando es que estamos en un mundo absolutamente bombardeado de información, donde acabamos ahogándonos. Podemos decir entonces, de alguna manera, que existen muchos modos de leer. Muchos modos de leer. O sea, no existe un modo, o sea, es decir, si tu hijo o una persona no está con el libro tradicional, no hay que preocuparse porque existen modos diversos y hay que saber quizá acoplarse a esos modos, a esos cambios que los años, bueno, nos van presentando, ¿no? En el siglo XIX era de una manera, en el siglo XX era de otra y hoy en el siglo XXI es radicalmente distinta y lo que nos quedará por ver. Pues efectivamente, y cada medio desarrolla un tipo de lectura, pero deja en la sombra otro tipo de lectura.
Por lo tanto, por ejemplo, la lectura en ordenador, en iPad, en el móvil, etcétera, etcétera, es muy propicio para desarrollar lo que en PISA llaman una lectura de recuperar información, de ir picando, es decir, corresponde a una mente curiosa. O sea, podríamos decir que no se puede estudiar, por ejemplo, a través de una pantalla, ¿o es mucho decir? Es mucho decir, es mucho decir, Vale. es mucho decir. Lo que sí que sabemos es que propicia más un tipo de lectura que otro, pero la lectura, lo fundamental es la intencionalidad que tú tengas, es decir, pues los haikus, todos esos versos muy sintéticos, hay muy poquito texto, pero la lectura que nosotros hacemos de ello, proyectando intenciones, pues es tremendo las posibilidades que se nos abren, ¿no? Por lo tanto, más que el texto es la intencionalidad que nosotros tengamos. ¿Que nosotros queremos estudiar con el ordenador? Perfectamente, posiblemente. Bueno, pero decían que había que estudiar subrayando y resaltando las ideas. Sí, pero hoy los programas informáticos tienen todas estas opciones y más. Y no, yo creo que no hay que preocuparse. Hay que mirar con optimismo estas nuevas tecnologías, pero a la vez con cierta vigilancia. No vaya a ser que vayamos perdiendo algo esencial. ¿Qué nos jugamos si no conseguimos el hábito de lectura en nuestros jóvenes? Apaga y vámonos. Así de radical. Así de radical. Mira, a mí me gusta una cita de Carlos Puyol, un escritor que tal vez haya pasado desapercibido. Tiene un librito, una reflexión sobre la lectura, y la termina de la siguiente forma, dice: al final, lo importante en la universidad, dice, lo importante en la universidad es que nuestros alumnos sepan leer y escribir. Porque todo lo demás está en los libros, que hay que leer y hay que escribir. Bien, esto es una exageración, es una especie de pequeña butad simpática de Carlos Puyol, pero que alberga una gran verdad. Es decir, hoy día se dice de aprender a aprender, es decir, pasar de tener un profesor, alguien que está a nuestro lado, a ser nosotros nuestro propio profesor, a tener nosotros los recursos para aprender. La lectura es nuestro propio maestro interior. Es decir, si de algo nos tenemos que preocupar entonces en relación a la educación, digamos, académica de nuestros hijos, si queremos acertar, es centrémonos en la lectura, trabajemos esa opción y lo demás estará conseguido. Si me permites una analogía, ¿Sí? Cuando el coche tenemos algún problema, lo primero, el aceite. Bueno, pues eso es la lectura respecto al sistema educativo o respecto a un alumno. Yo como padre, como madre, lo primero que tengo que ver es qué pasa. Porque además hay que tener un diagnóstico precoz. Pero imagínate que te está escuchando algún padre y está diciendo: oye, esto es muy interesante, estoy muy preocupadísimo por mi hijo, por mi hija, porque no sé exactamente cómo va con esas cuestiones, quiero evaluar, quiero ser el propio informe PISA, vamos, la evaluación PISA de mis hijos en cuanto a la lectura, estoy un poco perdido. ¿Qué puede hacer un padre para saber medir, para saber evaluar, para poder ayudar? Bueno, esto tiene su dimensión técnica, pero también tiene su dimensión aplicada. Para una dimensión como casera, criterio, doméstica. vamos a ver, como criterio, todos los expertos coinciden que en la educación primaria hay dos cortes. Lo pondríamos al término del segundo curso, inicio del tercer curso, en el cual el objetivo es aprender a leer. Aprender a leer con fluidez, con comprensión, porque a partir de ahí, dicen los expertos, que es leer para aprender. Si en ese corte nuestro hijo, nuestro hijo tiene una dificultad, estamos empezando la carrera del aprendizaje de cualquier materia con un gran problema. Es decir, es una carrera de patines con un solo patín. Claro, o sea que igual estamos diciendo no te gusta nada la historia, pero igual no es problema de la historia, sino que es un problema de lectura, o lo mismo con las ciencias naturales, o las matemáticas. Es que no entiende el problema. Por lo tanto, esto así como criterio general. Ya como criterio más específico, pues yo creo que hay que hablar con el tutor, con la tutora, y ser muy receptivo, porque muchas veces no queremos oír. Como padres, como madres, no queremos oír lo que nos están diciendo, diciendo, bueno, pues ya mejorará, pues todavía es un poquito joven. Bueno,
yo creo que hay que atender muy bien todas las indicaciones del tutor. Oye Ángel, se nos va el tiempo, pero es que Sí. antes de nada, hoy empieza el verano, Sí. es increíble, pero ha empezado, Sí. o sea, es una Sí, cosa sí, sorprendente, sí, o sí, sea, sí. luego cógete el abrigo porque saldremos y habrá que ir, Muy bien. pero tenemos muchos meses por delante, Sí. ahora hay más tiempo, tanto Sí. para los jóvenes como para los mayores, Sí. quizá hay más oportunidades de agarrarse a un libro, de empezar a asomarse al mundo de la lectura, no tanto académica, sino, Sí. bueno, como disfrute. Sí. Te voy a pedir una acción de marketing Sí. para que nos vendas los libros, nos vendas la lectura de este verano. La lectura de este verano. Bueno, pues muchas veces se dice perder el tiempo. A mí no hay cosa que peor me sepa que perder el tiempo. No hay que perder un tiempo, hay que ganar todo el tiempo. La lectura es el compañero de la toalla, del bañador, de la playa, de la montaña, de un ratito metido en el bosque, en la umbría, zona donde hoy es una cascada. Es decir, es el mejor compañero o compañera que podemos tener para el verano. No solamente por el hecho de leer, sino luego comentar la lectura. No me acuerdo qué escritor decía que hay una especie de comunidad entre todas aquellas personas que han leído el mismo libro. Bueno, pues ese ejercicio de marketing me lo has hecho espectacular. Si quieres hacer otra tesis sobre marketing, veo que tienes cualidades, o sea que lo puedes hacer. Ángel, Sí. del Departamento de Educación del Gobierno de Muy bien. Navarra, muchísimas gracias Pues, encantado. por habernos ayudado a asomarnos a este mundo tan importante para la educación de Y tan nuestros apasionante, jóvenes. tan apasionante. Gracias, Muy gracias, bien. y que descanses este verano. Pues igualmente. Con el abrigo, pero que descanses. Sí. Y que... Bueno, pues nos vamos a ir enseguida para volver rápidamente porque les hemos propuesto un tema para la siguiente parte del programa y es ¿qué pasa en el cerebro enamorado? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando uno ve a esa persona que no puede resistirse? Pues esto a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste y les vamos a ofrecer el tema que les habíamos prometido. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro enamorado? Quien más sabe de este asunto es Natalia López Moratalla, ella es catedrática en bioquímica. Buenas, Natalia. Buenas. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Da para mucho este asunto, además la pregunta así, cuando uno dice qué pasa en nuestro cerebro cuando uno se enamora, o sea, la cosa pone como, se pone emocionante, pero has trabajado muchísimo para explicar esto. Si te parece, habíamos quedado así, podemos poner un vídeo divulgativo, ¿no? O sea, que los científicos también hacéis el esfuerzo de traducir eso. ¿Te parece que lo veamos primero Sí, y luego muy hablamos? bien, muy bien. Pues sobre esto es lo que vamos a hablar. Presten atención, si tienen hoja y papel cerca, hoja y boli cerca, cojan apuntes porque es de lo más interesante. Presten atención que luego lo comentamos con Natalia. Cerebro enamorado. ¿Cómo gestiona el cerebro el vínculo de apego, fuerte y arraigado, que ata a los enamorados? ¿Se enamora de igual forma él o ella? ¿Un latino o un oriental? ¿Son los celos una enfermedad? El enamoramiento es una de las más bellas manifestaciones de la conducta y los sentimientos humanos. Un vínculo de apego, amor y deseo de unión, universal. Y sin embargo, vivido de 1000 formas diferentes según sexo, genes o entorno de cada uno desde el seno materno. Las conexiones de neuronas del cerebro enamorado forman una red específica dentro del laberinto de circuitos que procesan las relaciones personales. Esta tarea se reparte entre las 3 capas del cerebro y es regulada por la acción de moléculas neurotransmisoras y hormonas sexuales. Lo que provoca el vínculo afectivo-cognitivo del amor romántico con su componente de impulso erótico es la perfecta sincronización en la activación de conexiones de neuronas de algunas áreas de la corteza, otras del sistema de recompensa y motivación y de las áreas que procesan los estímulos sexuales, con la desconexión simultánea de áreas asociadas con el juicio, las emociones negativas y la amígdala cerebral derecha. Diálogos y silencios entre las neuronas atan a los enamorados por una doble vía, atrayéndoles al activar la vía de recompensa emocional a través de la dopamina, conocida como la hormona de la felicidad, y superando las distancias personales al desactivar la desconfianza, para lo que utiliza el neurotransmisor positivo en las relaciones sociales, la oxitocina, con frecuencia denominada hormona de la confianza.
A menudo la vista desempeña un papel importante en el despertar y en mantener el enamoramiento, además de la voz o el intelecto. Por ello, para conocer la estrategia cerebral del amor romántico, los científicos han aprovechado la emoción placentera que despierta en una persona enamorada ver el rostro de la persona amada y la han comparado con la emoción producida al mirar fotos de diversas personas amigas. Comprobaron cómo, en primer lugar, el estímulo visual activa las áreas de la primera capa del cerebro que procesan la atención de los rostros. Inmediatamente, con gran intensidad, se activa la ínsula izquierda, que se correlaciona con el atractivo de los rostros, especialmente la región media que evoca sensaciones agradables del tacto, un componente sensorial emotivo crucial en este vínculo. A continuación, la región anterior y ventral de la corteza cingulada reconoce los sentimientos hacia los demás y ajusta las respuestas. También se activan las áreas que procesan el interés por conocer la intención de vinculación propia y de otras personas. Las regiones laterales de las emociones positivas y la corteza orbitofrontal, fundamental para calcular el valor de los estímulos al conectar con las neuronas que reciben la dopamina. La dopamina es generada en las áreas del tronco cerebral y activa algunas áreas del cerebro basal. El hipotálamo, donde se sitúan los núcleos del cerebro sexual, y el hipocampo, que guarda la memoria emocional, más intensa en las mujeres. Estas áreas poseen receptores para la oxitocina y están estrechamente relacionadas entre sí a través del fascículo cerebral medio que atraviesa toda el área hipotalámica. En el proceso de enamoramiento, tras el impulso emocional del inicio, se ponen en marcha los circuitos cerebrales de la confianza para consolidar el vínculo amoroso y se silencian específicamente las áreas que crean distancias, aquellas que se activan en estados depresivos o de tristeza. Así se desconecta la corteza prefrontal lateral, que suspende los juicios negativos, junto con otras de la corteza parietal, temporal, cingular posterior y prefrontal media, que participan en el procesamiento de las emociones negativas. Esta desconexión es regulada y procesada por la región posterior de la amígdala derecha. La sentencia que dice «el amor es ciego» expresa la realidad de que el vínculo que se establece, que tiende a no distinguir entre el yo y el otro, suspende selectivamente el juicio. La integración de lo cognitivo con lo afectivo-emocional y con los impulsos viscerales ante el estímulo de ver a la persona amada confluyen en la amígdala cerebral. La amígdala cerebral recibe los neurotransmisores y las hormonas del hipotálamo y, a su vez, proyecta sus terminaciones neuronales hacia el tronco cerebral a través del hipotálamo, inhibiendo las salidas de miedo, aversión o rechazo. El amor romántico se experimenta como satisfacción por la calidad y estabilidad de la relación, lo que es a menudo una búsqueda previa a contraer matrimonio. Pero entonces, si esto es así, ¿qué ocurre en las culturas donde el matrimonio es concertado por las familias? Un interesante estudio de neuroimagen llevado a cabo con estudiantes chinos muy enamorados y de un contexto cultural tradicional u occidentalizado ha puesto de manifiesto que las bases biológicas del enamoramiento son universales. Ante la visión del rostro de la persona amada, los patrones de activación del sistema de recompensa emocional, motivacional y el silenciamiento de lo negativo son similares para todos ellos en las primeras etapas de un amor romántico intenso. La influencia de sus tradiciones se puso de manifiesto en la gran activación de las áreas que evalúan las recompensas. Los orientales, por muy enamorados que estén, sopesan la relación con más cuidado y toman en cuenta aspectos negativos más fácilmente que los occidentales. La idea popular sobre el amor afirma que el enamoramiento es una etapa de obnubilamiento que debe dar paso a la claridad del amor. La investigación con los voluntarios orientales ha permitido confirmar que el gustar y el querer se procesan de forma separada en el cerebro. La emoción positiva de la atracción física o la simpatía hacia la otra persona, el que guste, se correlaciona con la activación de la región izquierda del sistema de recompensa en los orientales occidentalizados, mientras que la recompensa emocional del querer a la otra persona se asocia con la activación de la región derecha en los orientales tradicionales. La literatura sobre el amor romántico suele coincidir en que las personas desarrollan una preferencia para el tipo de persona que le gusta y quiere amar, por lo que al reconocerla, caen en el amor más fácilmente y además es más estable y duradero el vínculo de apego. Los estudios de neuroimagen corroboran esas certezas. Al repetir el análisis cerebral mientras veían la fotografía de la persona amada, 18 meses después, resultó que la estabilidad, solidez de la relación feliz, se asociaba a la mayor activación de las áreas frontales del sistema de recompensa y de las que procesan la alegría y regocijo en el inicio del enamoramiento. Por otro lado, ¿es igual el enamoramiento en los hombres y las mujeres? ¿Procesan de igual forma los lazos afectivos del vínculo de apego? El cerebro femenino usa primordialmente la oxitocina, para la que tiene más receptores que los varones, así como los estrógenos,
mientras que los varones tienen más receptores para la vasopresina y emplean la testosterona. Por ello, los investigadores han podido analizar cómo actúan en el cerebro al observar qué ocurre cuando se les da a inhalar los neuropeptidos del hipotálamo o se les da a absorber bajo la lengua hormonas sexuales. Los resultados indican que los circuitos cerebrales de la vinculación están ajustados para operar con hormonas diferentes. En las mujeres, el nivel de oxitocina aumenta con el contacto físico y la mirada, y con ello se dispara el aumento de confianza y la pérdida de enjuiciamiento del otro. Domina en ella la empatía emocional, por lo que responden con reciprocidad a la confianza. Sin embargo, la testosterona disminuye en ellas los niveles de confianza. Necesitan además de la oxitocina, la vasopresina, que es liberada también por el hipotálamo y que regula las conexiones de la amígdala con la región bajo el giro de la corteza cingular anterior. La vasopresina facilita en los hombres la empatía y aumenta la detección de estímulos eróticos. Los varones necesitan usar más que las mujeres el conocimiento deductivo. La testosterona incentiva la energía, la atención y el empuje de la vasopresina. Un equipo de científicos japoneses, liderado por el Dr. Takahashi, dio a conocer que el cerebro de hombres y mujeres psíquicamente normales cambia de forma diferente mientras leían frases que despertaban sentimientos de celos. En los varones se activaron las áreas relacionadas con conductas agresivas y sexuales. Ante una situación de peligro de la relación, por la aparición de un tercero, la vasopresina genera el efecto opuesto a la oxitocina. Conecta la amígdala derecha. La rotura de la confianza eleva el nivel de dihidrotestosterona, que fomenta el deseo de confrontación física. La conducta parece violenta especialmente si la despierta la infidelidad sexual de su pareja. Bueno, pues lo que hemos escuchado en 9 minutos es fruto de horas y horas de investigación, de estudio de Natalia López Moratalla, pero vamos a repasar en titulares un ejercicio periodístico, porque tú entiendes perfectamente el lenguaje periodístico, el audiovisual, por repasar, cuando decimos qué es, bueno, para empezar por lo básico, ¿qué es enamorarse? O sea, cuando uno no pierde los papeles, lo que comúnmente entendemos por perder los papeles, desde el punto de vista científico, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es la creación de un vínculo, y en ese vínculo hay una serie de componentes de relación personal, ¿no? Lo que hace que se pone en marcha lo que es el cerebro de las relaciones interpersonales, con unas características muy curiosas, que son las características propias de los vínculos, lo que se llama vínculos de apego, que son naturales, que es, por ejemplo, la madre con el hijo que está gestando durante el embarazo y que del hijo con los padres, etcétera. Es decir, los vínculos paternofiliares y los vínculos de pareja, de enamoramiento, son vínculos naturales porque están en la base de la transmisión natural de la vida. Entonces, estos vínculos tienen unas características propias, que consisten, en definitiva, en activar en el cerebro todas las áreas que procesan la recompensa, el agrado, la felicidad, al ver a la persona, por ejemplo, al pensar en ella, ¿no? Y también en este caso concreto del vínculo del enamoramiento, se pone en marcha y se activa pues la atracción sexual, ¿no? La componente erótico, podríamos decir, de este vínculo. Y al mismo tiempo, el cerebro lo sincroniza y entran a formar parte una serie de áreas y de conexiones de carreteras entre las 3 capas del cerebro, es decir, se pone en marcha prácticamente casi todas las áreas del cerebro, ¿no? Las conexiones. Y lo que ocurre es que esas conexiones se activan, y esas conexiones son o bien para activar esto que digo, la recompensa, el agrado, la felicidad, el atractivo, y al mismo tiempo, curiosamente, se silencian por completo las áreas del juicio negativo. Entonces, realmente... De razonar, eso de que el amor es ciego, ¿es verdad? Es verdad, quiere decir que tiene un componente de aceptación de la otra persona, de no verle los defectos en definitiva, o ver los defectos, pero con una connotación de... O sea, el juicio se suspende en el cerebro, de El alguna juicio manera. negativo se suspende, sí. Y entonces para eso intervienen, hay que procesar todos estos componentes
y intervienen distintos factores que se segregan en ese momento en el cerebro, se sintetizan y ponen en marcha, comunican unas áreas con otras, y también las hormonas sexuales tienen una gran capacidad de interaccionan porque se pone en marcha también, se desarrolla. Es decir, cuando una persona se enamora, el componente especialmente visual, ver a la otra persona o pensar en la otra persona, ocurre que va madurando estas áreas del cerebro, las que se activan y las que se inhiben también, las carreteras de inhibición, y eso constituye así, se va formando ese vínculo. No, De entrada estamos diciendo que las relaciones personales, Sí. has hablado de ese vínculo que Sí. puede ser efectivamente materno-filial Sí. o de enamoramiento y demás, tienen su efecto en el cerebro clarísimo. Bueno, aclaro, digo, tú dices aclara porque lo has estudiado un montón, Sí. pero bueno, es bueno saber lo que le pasa a uno en el cerebro y también es bueno saber Bueno, algunas o lo que cosas. uno hace con su cerebro. Eso es muy Porque interesante el lo que uno enamorarse hace. deja huella en cualquier cosa que hacemos, lo que pensamos, las decisiones que tomamos, las emociones, porque inicialmente es una emoción, Sí. que se va transformando en un sentimiento profundo, un afecto profundo, y eso tiene todo su procesamiento y es... Pero alguno, Natalia, podría decir, bueno, si cuando uno se enamora le pasa todas esas cosas en el cerebro, ¿no? Segrega dopamina, hormona de la felicidad, genera oxitocina, que es Sí. la hormona de la confianza. Claro. Es decir, bueno, me pasan todas esas cosas, yo puedo hacer bastante poco. Hay gente que puede decir, bueno, pues esto es pura biología. Bueno, somos cuerpo, pero ese cuerpo nuestro tiene un titular con nombre propio que es esto, paz, Natalia. Entonces, claro, nuestro cerebro lo construimos a lo largo de toda la vida. Yo creo que esto es importante para entender un proceso tan impresionante y tan complejo desde el punto de vista neurológico como es enamorarse, ¿no? Que insisto, el vínculo tiene esas dos partes, acerca a los enamorados afectivamente, por la hormona de la confianza, porque es una experiencia grata, es una emoción grata, de felicidad, y al mismo tiempo rompe las distancias que pueden separar a las personas. Las dos cosas tienen que Yo ser creo que hasta ahí lo hemos simultáneas. entendido bien, pero ahora hay que dar un Ahora hay que paso dar un más, paso y porque es la explicarlo. cuestión cultural. Sí. Es decir, ¿se enamoran, por ejemplo, igual los chinos que los europeos, que los de Tudela? Vamos a ver, lo cultural esto es un proceso natural. Desde Adán y Eva, los hombres y las mujeres se han enamorado. Y después se han cultivado ese enamoramiento, ese primer impulso, ese flechazo, se suele decir, ¿no? Pues aparece un sentimiento profundo de amor, de entrega, etcétera, que fundamenta el matrimonio, la convivencia entre esas personas, ¿no? Bien. Entonces, lo cultural influye mucho, porque sobre lo biológico, que es el primer nivel básico, que podemos decir, eso es universal y es igual en todos, son experiencias gratificantes, son emociones positivas, rechazo de las emociones negativas y, por tanto, una situación de unión. O sea, es un proceso para el cual esas personas se sienten unidas, fuertemente unidas, tanto como para compartir la vida. Bien, entonces, ¿lo cultural en qué influye? Pues en la expresión de las emociones. Eso es lo fundamental. Vale. Las emociones son universales. Vale. La alegría, la felicidad, la tristeza, Otra cosa la es que uno lo envidia, exprese etcétera. o no. La forma de expresarlo tiene mucho que ver con cómo hemos ido construyendo nuestro cerebro, con la vida, con la cultura, con las relaciones con los demás y, por tanto, de dónde somos y cómo somos. ¿Por qué? Pues porque lo que aceptamos y lo que nos produce un grado distinto de felicidad o
de rechazo en ese sentido, tiene un componente muy fuerte de la forma de pensar, de sentir, de expresar especialmente las emociones. Entonces, en el vídeo refleja un estudio que hay hecho con chinos, donde lógicamente el matrimonio tiene culturalmente una connotación que no tiene en Occidente, que es que se pastan los padres. Pactados, sí. Pero es igual en el fondo, porque ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos mucha más facilidad de caer en el flechazo si la persona normalmente se expresa así, ¿no? Esta es la persona con la que quiero compartir la vida, ¿no? Esta es la persona que esperaba en mi vida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque todo lo que hemos vivido, la cultura, las relaciones con nuestros padres, con la familia, las amistades, todo eso va marcando el tipo de forma de vivir, de valoración de las cosas. Es decir, es muy difícil una convivencia cuando no se comparten cosas muy elementales, como pueden ser los valores más profundos que uno tiene. Eso crea dificultades, ¿no? Entonces, todo ese mundo de valoración, de estética, de culturales, madura y modula mucho nuestro cerebro. Entonces es mucho más fácil caer en las redes de un tipo de persona, que es como nuestro ideal de la persona con la que querríamos compartir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos sitios donde se pacta el matrimonio, ¿no? Pues que se busca una persona justamente con las características que coincide es paralelo a lo que nosotros hacemos con nuestra persona ideal. Hasta ahí lo he entendido, pero a ver si, no sé si me voy a meter en un berenjenal terrible, pero hablando de la cultura y hablando de cómo influye y de para que toda esa trayectoria nos influye, también nuestro modo de funcionar el cerebro, en las culturas donde, por ejemplo, un hombre tiene 7 mujeres, vamos a ponerlo, por ejemplo, también salía cómo afectan los celos, y eso es algo también que está en nuestro cerebro. Ahí, digamos, la cultura supera a esa cuestión biológica y natural, como pueden ser los celos. No sé si eso lo tenéis estudiado. Bueno, yo creo que los celos son muy claros en una relación de dos entre una tercera parte, una tercera persona, ¿no? Entonces ahí hay una ruptura de la estructura y de esa vinculación que se ha ido creando, y hay una reacción distinta además, porque en la mujer en general, en el mundo emocional, cuando hay una dificultad de este tipo, lo que tiende por naturaleza, ¿no? es a sentirse es víctima, baja su autoestima, entra en depresión, podemos decir, ¿no? No hay otra. Sin embargo, he sido desplazada. Sin embargo, el hombre le salen las energías masculinas normalmente. Bueno, eso es normal, porque las mujeres utilizamos en los vínculos fundamentalmente la oxitocina, que es la hormona de la confianza, y en ese sentido nosotros respondemos con confianza cuando vemos confianza. Si esa confianza se rompe, retiramos y hay un encerramiento. Y sin embargo, en el enamoramiento del hombre hay un componente siempre de energía masculina, de producir esa confianza, podríamos decir, ¿no? Más que en recibirla. Entonces, cuando falla, sobre todo si hay una infidelidad sexual en su mujer, entonces pues puede surgir hasta violencia, es decir, que hay un deseo de confrontación física, ¿no? Porque es una forma de reaccionar. Bien, esto no me he ido del tema al harén. Lo que no se concibe es una mujer y muchos hombres. Eso no existe. Eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que un varón y sus energías masculinas puede crear ese vínculo con distintas mujeres. Entonces, en ese contexto no tienen el tipo de celos, eso está de entrada, ese hombre tiene. Entonces, lo que sí hay es un deseo natural de ser la preferida. Vale, entendido. Eso es normal, pero es distinto que los celos. Es más fuerte. Lo hemos entendido perfectamente. Natalia, se nos ha ido el tiempo, pero como me queda un minuto, me gustaría, como estás investigando mucho sobre estas cuestiones sobre el cerebro, también en el cerebro adolescente, sé que tienes por ahí unas páginas web, sé que alguien se ha quedado con las ganas, puede recurrir a internet y encontrarte. Entonces,
Te voy a dar la Bueno, oportunidad. los vídeos, hay ahora mismo 8, están colgados en YouTube, basta poner YouTube, Universidad de Navarra, por ejemplo, o mi nombre, Natalia López Moratalla, y hay una página que es lossecretosdetucerebro.es. Eso es lo que nos interesa, lossecretosdetucerebro.es. Ahí podemos encontrar todos los vídeos. Yo los y encontraba ahí. Lossecretosdetucerebro.es. Es ahí porque yo creo que yo me he quedado con las ganas, temas. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de poder seguir hablando contigo y los que están en casa, pues alguna ventaja teníamos que tener los que estamos aquí, ¿no? Natalia, te tendremos que volver a invitar. Bueno. Nos ha costado traerte porque estás liadísima, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues Los secretos de tu cerebro. Ahí les recomiendo que se metan en esa página web porque Natalia López Moratalla ha hecho un trabajo, desde luego, que traducir para mí esas cuestiones increíbles a un lenguaje que todos podemos entender. Pues ahí lo tienen, lossecretosdetucerebro.es. Pueden seguir este fin de semana disfrutando, porque no parece que vaya a salir el sol, que ha empezado el verano. Pues ya está. Volveremos en 7 días puntualmente aquí a Contrasta Navarra Televisión. Mientras tanto, pues disfruten y sobre todo esto, por cierto, lo de la hormona de la felicidad, la dopamina, pues vamos a llegar de esto, ¿no? Que es lo que compensa. Gracias, hasta el viernes.